Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva entrevista del Centro de Estudios del Desarrollo a través de su área de descentralización y desarrollo territorial. En esta oportunidad hemos continuado con un ciclo de entrevistas en torno a la Política Nacional de Descentralización de Chile, que se encuentra actualmente en elaboración. Como ustedes recordarán, ya hemos tenido dos entrevistas anteriores que nos han dado un marco de lo que han sido las discusiones, sobre todo sustantivas, en el Consejo Asesor que se constituyó hace un tiempo atrás para asesorar al gobierno en esta materia. Y nos acompañaron 12 miembros del Consejo. Y en esta oportunidad quisiéramos tener una perspectiva desde dentro de lo que ha sido la elaboración de esta política, que nos parece sumamente importante, y además conocer algunos pormenores de lo que ha sido el proceso de elaboración, las distintas visiones, las distintas instancias, las experiencias que han surgido en torno al proceso, porque como hemos aprendido como país en los últimos años, la manera de hacer las cosas es a veces tanto más importante que el fondo. Entonces aquí también nos interesa mucho rescatar cómo ha sido el procedimiento de elaboración, las distintas etapas que ha habido y la visión desde el gobierno. En ese sentido nos acompaña una destacada invitada, una persona con una importante experiencia en el sector público, cientista política de la Universidad Católica, si no me equivoco, máster de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona y actualmente encargada de la Política Nacional de Descentralización de Chile, que se encuentra coordinando la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Beatriz Vega. Al igual que en otras oportunidades, nos acompaña también el pasante del Centro de Estudios del Desarrollo y estudiante de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, Chait Catalán. Hola Chait, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Chait por el saludo. Entonces, Beatriz, queremos agradecer, dar la bienvenida al CED. Estamos muy honrados por tu presencia y quisiéramos partir consultándote por el origen de la Política Nacional de Descentralización, cuál fue el impulso inicial, cuáles han sido las primeras etapas, las primeras instancias. Y a partir de eso, entonces, una serie de preguntas en torno a cómo ha seguido desarrollando este proceso. Muchas gracias y bienvenida. Muchas gracias Esteban, muchas gracias Chaid por la invitación. Estoy muy contenta y honrada de esta entrevista, así que feliz de colaborar y de contarles un poquito más de cómo ha sido este proceso. Bueno, la génesis de la política de descentralización, bueno, tiene que ver obviamente con un mandato de gobierno. El presidente Boric ha establecido que la descentralización es uno de los cuatro, ciertos pilares, ¿ya? Junto con el trabajo decente, con la paridad de género y con los temas medioambientales, ¿ya? Y bueno, también hay un diagnóstico muy temprano de parte de nuestras autoridades respecto a la carencia, la ausencia de una imagen objetivo respecto a la descentralización, hacia dónde queremos llegar, ¿ya? ¿Cuáles son los próximos pasos? No hay, digamos, una hoja de ruta definida. Muy extrañamente, de hecho, una política nacional de descentralización nunca ha existido como tal, pese a los importantes esfuerzos que se han hecho en el pasado, ¿ya? Y el hecho concreto que gatilla todo este proceso de elaboración de la política es un acuerdo, un protocolo de acuerdo en materia de descentralización que se firma con Agoretti en enero del año 2023, ¿ya? Este es un acuerdo bien completo en las diferentes dimensiones de la descentralización, pero en lo que nos compete se establece la creación de una política nacional de descentralización de manera participativa junto con las distintas actorías en los niveles locales, regionales y nacionales, ¿cierto? Que tienen algo que decir al respecto, que deberían ser interpelados con esta política. Entonces se habla, por ejemplo, de parlamentarios, ¿cierto? De alcaldes,
alcaldes, concejales, consejeros regionales, gobernadores, por cierto, pero también la academia, ¿cierto? El mundo académico, la sociedad civil vinculada al desarrollo territorial y a la descentralización, etcétera. ¿Ya? Así que ese es como el primer impulso. Luego, en abril del año 2024, se firma también un protocolo de acuerdo con la Asociación Chilena de Municipalidades, cuestión que es muy importante para nosotros porque la verdad es que el nivel local ha quedado como un poco relegado, porque las reformas de los últimos 10 años se han centrado, se han enfocado en el nivel regional, ¿ya? Entonces, para nosotros era muy importante poder tener este vínculo con la Asociación Chilena. Y esto tiene que ver en particular con apoyar el proceso de participación, el proceso participativo para elaborar la política de descentralización, ¿ya? Y además para nosotros también fue muy clave el apoyo de AUR, la Agrupación de Universidades Regionales, porque nosotros desarrollamos los diálogos regionales, que es como la instancia, fue la instancia presencial más contundente, ¿cierto? Lo hicimos principalmente contando con las dependencias de las universidades, que además tienen cierta legitimidad, ¿cierto? Las universidades regionales son muy valoradas por la gente. Entonces, para nosotros era muy importante poder contar con ellos. Muchas gracias, Beatriz. Excelente panorama de cuáles fueron los orígenes, las primeras etapas, y ahí en torno a eso justamente quisiéramos profundizar y le cedo la palabra a Chair. Muchas gracias, Esteban. Sí, bueno, Beatriz, hola de nuevo. Mm, Considerando la línea que usted hablaba acerca de la vía participativa que contemplaba esta nueva política, más que nada me gustaría que nos explicara cómo es que se garantiza una efectiva participación por parte de la ciudadanía en este tipo de procesos y cómo estas decisiones repercuten a nivel regional. Ujú. Sí, bueno, muy buena pregunta, Chaid. Eso fue un gran desafío para nosotros, porque teníamos poco tiempo. Ahí, bueno, hubo una serie de eventos desafortunados, está ya el caso convenios entre medio, y por ende se demoró mucho más de lo que nosotros esperábamos y queríamos, y por ende tuvimos un tiempo muy acotado para desarrollar este proceso participativo. Fue entre mayo y agosto del 2024. ¿Ya? Entonces, bueno, un periodo bastante corto, pero fíjate que participaron más de 5.000 personas. Y eso es un dato no menor, porque uno pensaría que, dada la contingencia, como que el tema de la descentralización está un poco de capa caída, pero yo diría que la gente sigue interesada, sigue demostrando que hay un interés, sigue habiendo una conciencia respecto a cómo influye el centralismo en la cotidianidad, ¿cierto? En su bienestar, en su vida diaria. Y nosotros tratamos de tomar distintas estrategias, ¿cierto? Tuvimos instancias presenciales y tuvimos instancias virtuales también. ¿Ya? Y en el camino también fuimos implementando cosas que originalmente no teníamos contempladas. O sea, el grueso, como ya les decía, fueron los 16 diálogos regionales, ¿cierto? Donde participaron cerca de 1.200 personas y una consulta ciudadana online donde participaron, bueno, completaron la consulta 1.078 personas, o sea, perdón, 3.078 personas. Y esto es no menor, quisiera detenerme aquí porque nosotros hicimos un filtro porque para contestar esta consulta ciudadana había que tener clave única. ¿Ya? Y eso en el fondo fue un filtro importante porque detectamos de que mucha gente entró a la página, o sea, más de 100.000 personas entraron al sitio web, pero los que finalmente contestaron la encuesta completa fueron solamente 3.078. Entonces eso fue un filtro importante para la participación y por supuesto un aprendizaje para nosotros. Además de eso, tuvimos encuentros de las asociaciones de municipalidades de Chile. Ya eso estuvo enfocado particularmente en los alcaldes, concejales y secretarías ejecutivas de las asociaciones de municipalidades, donde participaron 300 personas aprox. Y tuvimos también, desarrollamos en el camino algo que no teníamos contemplado, que fueron diálogos virtuales
que en el fondo replicaban los diálogos regionales, pero eran para territorios aislados, ya zonas rurales, insulares, extremas, qué sé yo, que tenían menos posibilidades de participar en estos encuentros presenciales. Y además de eso también hubo conversatorios, seminarios virtuales que estuvieron dedicados a algunos públicos objetivos, o sea, por ejemplo, hubo uno sobre pueblos originarios, hubo otro sobre sector productivo, hubo otro sobre, digamos, academia, organismos internacionales. Entonces la idea era apuntar a ciertos nichos que tenían propuestas más concretas que hacer en temas de descentralización. Entonces tratamos de buscar ahí como las estrategias para asegurar, ¿cierto?, que fuera representativo el proceso, ¿ya? Pero por supuesto que es algo difícil, el involucramiento de la ciudadanía siempre es algo complejo. Eh, y esperamos que, por supuesto, haya una devolución de esto. Nosotros estamos esperando en este minuto algo súper formal, que es la diagramación del informe de sistematización de los resultados del PNUD. Fue el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que nos acompañó en todo este proceso, dándonos toda la ayuda metodológica, práctica, logística, y ellos desarrollaron un informe que va a estar disponible en el sitio web hablemosdedescentralización.cl ahora en el mes de enero, ¿ya? Y la idea sería que cuando eso ya esté disponible, podamos enviarle a toda la gente que participó y que tenemos sus correos electrónicos, podamos enviarle este informe como una manera de evolución, porque eso pasa mucho también con la participación y por eso a veces hay un descrédito, ¿cierto?, de que no hay una devolución después de los resultados. Oye, eso es muy importante, Beatriz, lo vamos a reiterar entonces, Punto www.hablemosdedescentralización.cl. CL. Sí. Ya, perfecto, ahí en enero. Ahora en enero entonces va a estar el informe final. Sí, de todas maneras, Esteban, ya hay resultados preliminares en ese mismo sitio web. Si tú entras, te vas a fijar que dice resultados del proceso y puedes ver instancia por instancia un resumen, una síntesis de los resultados. Eso mismo te iba a preguntar, porque hemos tenido oportunidad, entiendo que el consejo asesor todavía está en trabajo, por lo tanto hemos tenido oportunidad de tener alguna aproximación a los temas que se están debatiendo ahí, que se han debatido, que se Sí, están debatiendo sí, a través de la entrevista que hicimos a Heinrich von Baer y a Egon Montesinos. sí. Pero si nos pudiera comentar algunos ejes principales, algunos temas principales que han surgido desde la participación ciudadana, en lo que puedas Sí. adelantarnos. Sí, de todas maneras, mira, hay cosas muy interesantes, los invito a recorrer el sitio web porque está bien completo, a pesar de que es una síntesis, yo diría que está bien completo en los temas que aborda. Nosotros hemos querido enfocarnos en 4 dimensiones: descentralización política, descentralización administrativa, descentralización fiscal, que son las 3 dimensiones clásicas, ¿cierto?, de la descentralización, y una cuarta que la hemos titulado fortalecimiento de capacidades y condiciones institucionales, ¿ya? Y esa es una dimensión muy importante porque es transversal, ¿ya? Hay temas ahí de formación, de capacitación de funcionarios y funcionarias, de transformación digital, etcétera, ¿ya? Y lo otro importante de destacar es que nosotros incluimos como parte de la descentralización política la participación ciudadana y la participación política, que son temas que se repiten bastante, ¿ya? Entonces son esas dimensiones las que también nosotros les propusimos al Consejo Asesor para trabajar. El Consejo Asesor se dividió en 4 grupos correspondientes a estas dimensiones y les cuento que el 8 de enero se entrega el informe del Consejo Asesor, así que ya está listo, está en el horno y también va a estar disponible en el sitio web ese informe completo, que es un informe que tiene 150 páginas, pero 150 páginas muy buenas, porque yo diría que este Consejo Asesor, una de las gracias que tuvo es que tuvo un alto sentido de pragmatismo, ¿ya? Entonces hay propuestas que son súper aterrizadas, por ejemplo el grupo de descentralización fiscal de la mano de justamente Egon Montesinos propone el tener un PMU y un PMB participativos,
¿ya? El grupo de descentralización fiscal también propone, por ejemplo, fortalecer la representación local y regional, y esto tiene que ver con los temas de paridad de género, que después de las últimas elecciones sabemos que estamos al debe en eso, tiene que ver con la representación de pueblos originarios, ¿cierto? Tiene que ver con el tema de los independientes, que es un tema que también se está discutiendo ahora a propósito de las reformas políticas. Eh, y yo te diría que en el proceso participativo, ya como saliéndonos un poquito del consejo asesor, una de las cosas más, uno de los hallazgos más importantes para nosotros fue la necesidad de formación de las autoridades. ¿Ya? Eso es algo que fue un hallazgo porque realmente nosotros no lo esperábamos, o sea, siempre se escucha mucho el tema de la necesidad de tener más educación cívica, no solamente para los estudiantes, sino que también para el resto de la gente, ¿cierto? Pero acá lo que surge es una imperiosa necesidad de formar a las autoridades en la administración pública, en la gestión pública, en las leyes, que en el fondo tengan herramientas para ejercer su rol. ¿Ya? Y eso es algo que fue bien llamativo porque apareció de manera transversal. No fue solamente en una región, qué sé yo, no, fue en muchas regiones. ¿Ya? Eh, lo otro que salió fuerte también en el proceso participativo fue la necesidad de una participación incidente, ¿ya? Que justamente a propósito de lo que les decía antes de eh, ay, se me fue la onda. Lo que les decía de la necesidad, ¿cierto?, de participación. Me perdí, me volé. Estabas Esa hablando de parte la, la de van a la de- cortar. estabas hablando de la devolución, de la necesidad de Eso, devolución, de la de la importancia de la relación devolución. entre participación y descentralización. Exacto, exacto. Justamente a propósito de la falta de devolución, se echa de menos una participación incidente y a veces también se propone una participación vinculante, por cierto, ¿ya? Y lo otro que surgió también como necesidad, y yo creo que tiene que ver justamente con la irrupción de los gobernadores regionales, es el tema de la coordinación entre los niveles del Estado. ¿Ya? Se habla mucho de gobernanza multinivel, pero no tenemos actualmente instancias formales de gobernanza multinivel. O sea, lo que hay a veces en algunas regiones son algunos espacios, pero que son voluntarios, ¿cierto? O sea, algunos gobernadores con algunos delegados, con algunos alcaldes se coordinan, pero no hay instancias formales de coordinación y eso es algo que surge también espontáneamente de parte de la gente en el proceso participativo. O sea, es evidente para la gente que falta una coordinación y eso también a nosotros nos llamó mucho la atención. Y otra cosa que también yo creo que tiene que ver con una foto del momento es la necesidad de mecanismos de control y de fiscalización. Eso es algo que también se repite bastante. Ahora, en términos como ya más generales de las dimensiones, yo diría que el proceso participativo confirma las intuiciones y las conversaciones que se han tenido con el consejo asesor o en el trabajo interno de Subdere. Por ejemplo, en descentralización política se menciona mucho la palabra autonomía, se habla de autonomía local y regional, la gente echa en falta mayor autonomía. En descentralización fiscal se habla mucho también de recursos propios, que los recursos se queden en las regiones, que los recursos se queden en el nivel local. Se valora mucho el royalty. Se valora mucho, es algo que uno pensaría que quizás es una discusión más sofisticada y que la gente no la conoce tanto, no. La verdad es que permeó eso las conversaciones de las personas y se habla mucho del royalty y de la posibilidad de extenderlo quizás a otras materias, ¿ya? No solamente al tema minero. En descentralización administrativa está muy presente la idea de que faltan competencias para los gobernadores y gobernadoras regionales, ¿ya? También en algunos casos, en discusiones quizás más académicas, se habla también de transferir servicios, servicios completos, no solamente competencias aisladas. Y en fortalecimiento de capacidades, los temas fuertes fueron justamente el tema de la formación a los funcionarios públicos, la formación a las autoridades, los temas de transformación digital y de tener sistemas integrados también, ¿ya? Sistemas operativos que estén conectados, que dialoguen, ¿cierto? Que no sean sistemas como
independientes, sino que sean interdependientes. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra inmediatamente a Chait para continuar, pero antes no quería dejar pasar, Beatriz, dos cosas. Bueno, yo estoy muy tentado por meterme en el tema de transferencia de competencia. Eso yo creo que se juega bastante de la descentralización a nivel regional, sobre todo política y administrativa, en la distribución de atribuciones, de competencias. Pero más allá de entrar en eso... es interesante lo que decías tú de la formación de capacidades y de la educación cívica, porque está bien relativamente consolidado en los últimos años de parte de la Subdere, la Academia Municipal, y entiendo que se está extendiendo un poco al tema regional, pero el concepto, ¿cierto?, partió como Academia Municipal, ¿cierto? Entonces, es Sí. curioso como, claro, obviamente hay un universo de funcionarias, funcionarios muy grande a nivel municipal. Además que está claro que en nuestro país el ámbito municipal ha tenido un desarrollo histórico bastante mayor y el ámbito regional tiene un desarrollo histórico mucho menor. Si recuérdese que el país se construye sobre la base de provincias, no sobre la base de regiones. Este es un concepto nuevo y para qué decir a nivel más político-administrativo, con los desarrollos más recientes en materia de elección directa de consejeros regionales y del Ejecutivo Regional, las gobernadoras y actualmente los gobernadores solamente, porque como tú bien decías, ahí hay un déficit gigante en materia de género, en materia Ujú, de inclusión de mujeres en el área política regional. Eh, ujú, entonces, primero preguntarte justamente por ese tema o dejarte la inquietud, porque Chay quiere también que sigamos a otra pregunta, ujú, eh, sobre la academia regional y cómo ujú, se pudiera hacer extensivo también a las consejeras y consejeros regionales, donde hay quizá ujú, un espacio importante de formación, por un lado. Y por otro lado, tú mencionabas al principio el tema de las universidades regionales. Y ahí también hay quizá una materia de énfasis importante, ¿cierto? Obviamente hay universidades regionales que tienen una importante consolidación, pero hay otras y hay regiones quizá completas que tienen un déficit. Entonces, ¿en qué medida la Subdere está viendo eso como una área de focalización, ¿cierto? Focalizar recursos sin mencionar a ninguno en particular, digamos, pero es claro, todos podemos pensar, digamos, solo para dar un dato y es un dato nada más, digamos. En la macrozona norte, donde yo me sitúo, prácticamente el 60-65% de los mejores egresados de los colegios se va a estudiar a las universidades de Santiago y no se queda en las universidades, sobre todo, no ocurre tanto, creo que el porcentaje es un poco más bajo en Coquimbo, pero desde Atacama hacia el norte el porcentaje es muy alto. Obviamente hay razones de todo tipo para eso, pero ¿qué está haciendo el Estado, ¿cierto?, para fortalecer a las universidades públicas y a las universidades del Consejo de Rectores, ¿cierto? No necesariamente solamente estatales, sino del Consejo de Rectores, ujú. para que promuevan, ¿cierto?, el desarrollo territorial y la descentralización en aquellas regiones donde eso no ocurre. Te lo dejamos ahí como Sí. inquietud, pero antes de darte la palabra, Chaida agrega otra pregunta. Sí, muy bien, gracias, Esteban. O sea, bien agotada en realidad, pero que me gustaría que nos explicara más que nada la actualidad del proceso. En qué está, en qué etapa ya, digamos, nos estaríamos encontrando y qué viene ahora, qué es la posteridad de todo esto y qué, obviamente, qué puede esperar usted como encargada dentro de dentro de esta elaboración de una nueva política. Ujú. Bueno, como ya les había comentado, el proceso participativo culminó en agosto, ¿ya? Luego vino todo el proceso de sistematización, se entregó el informe final a la subsecretaria Francisca Perales el 5 de diciembre, hace muy poquito, un mes atrás, y como les decía, esto se está diagramando, se van a imprimir también algunas copias para su difusión y va a estar, por supuesto, digitalmente en el sitio web hablemosdescentralización.cl. Ahora, nosotros terminamos hace muy poquito el informe del Consejo Asesor, que es muy importante destacar que es un trabajo autónomo de ellos. ¿Ya? O sea, nosotros facilitamos el proceso, ¿cierto? Facilitamos las dependencias, facilitamos apoyo por parte de funcionarios, analistas también que hicieron
análisis de convergencias respecto al proceso participativo, lo que estaban proponiendo desde el Consejo y también lo que nosotros habíamos ya revisado como subdere, ¿ya? Y esto, como les decía, se entrega el próximo miércoles, va a haber un resumen ejecutivo también, y luego de esto va a estar disponible también este documento en el sitio web, y nosotros ya vamos a estar dedicados íntegramente al documento final, ¿ya? O sea, lo que quiero decir con esto es que el informe del proceso participativo y el informe del Consejo Asesor son los dos grandes insumos para elaborar esta política, ¿ya? Comentarles también que pese a que va a ser una política nacional, no tiene el nombre de política nacional porque una autoridad regional nos pidió en su momento que se cambiara el nombre, ¿ya? Porque el adjetivo de nacional parecía invisibilizar a las regiones. Entonces, por eso le hemos llamado política de descentralización de Chile y no política nacional de descentralización, ¿ya? Eh, y bueno, la idea entonces sería en el mes de marzo ya tener un borrador que presentarle a las autoridades y en el mes de abril ya estar entregando esta política. Y la política como tal, la idea es que oriente y guíe el trabajo de la Subdere en los próximos 10 años. Es una política que mira hasta el año 2034. Entonces hay medidas de corto, mediano y largo plazo. ¿Ya? Las medidas de corto plazo son las que se espera implementar en este gobierno, que pese a que queda poco, todavía hay medidas administrativas que son de fácil resolución o creemos que son de fácil resolución. Entonces la idea sería poder implementar algunas cosas o darle continuidad a ciertos temas. Por ejemplo, en este gobierno se han creado varias áreas metropolitanas, ¿ya? Entonces la idea sería fortalecer esa gobernanza, ¿ya? O los temas de gobernanza multinivel. Se han hecho gabinetes integrados, no sé si ustedes han conocido esto, pero se han hecho gabinetes integrados que han reunido a los gobernadores y gobernadoras regionales en el proceso pasado, ¿cierto? Ahora tenemos solamente gobernadores, con ciertos ministros y ministras de Estado para ver temas específicos. Por ejemplo, el último gabinete, si mal no recuerdo, fue de seguridad. La idea sería formalizar estos espacios, ¿ya? Y que hayan espacios permanentes, periódicos de coordinación multinivel, ¿ya? Y la idea sería en el fondo poder, como les decía, en abril estar entregando ya un documento final que presente también no solamente medidas administrativas, sino que también medidas legislativas. O sea, hay cosas que efectivamente no se van a poder implementar en este gobierno y que son proyectos de ley. ¿Ya? Incluso el Consejo Asesor propone algunas reformas constitucionales. ¿Ya? Por ejemplo, el tema de declarar a Chile como un Estado descentralizado, ¿cierto? Es una reforma constitucional. O establecer una distribución competencial también sería una reforma constitucional. Y hay cosas que, bueno, ya no son reformas constitucionales, pero que sí son materia de ley y que la idea sería, en algunos casos, poder presentar los proyectos, aunque no se vayan a, digamos, a aprobar ahora, porque eso no depende de nosotros, por cierto, sino que depende del Congreso, y ahí no sabemos tampoco cómo nos va a ir, porque seguimos ahí esperando que avancen algunas cosas y reimpulsar algunos proyectos, por ejemplo, el de regiones más fuertes, que es muy importante para nosotros. La idea sería reimpulsarlo ahora también justamente a propósito de la política, porque hay muchas cosas de descentralización fiscal, incluso algunas que han sido propuestas por el Consejo Asesor, que están ya contenidas en el proyecto de regiones más fuertes. Beatriz, justamente en la línea de los compromisos de corto plazo, hay un tema que para nosotros es muy importante, particularmente, que me parece que no se ha mencionado y que quisiera ver si es que nos puedes aclarar, digamos, si en el gobierno, la Subdere y en el gobierno en general existe, ven factible de que salga en el corto plazo, justamente en este gobierno, que es el tema del reglamento de los planes regionales de ordenamiento territorial, porque entendemos que eso está, bueno, eso está en la ley hoy en día, ¿cierto? Está como atribución de los gobiernos regionales, Uh -huh. y hay un ámbito que uno podría decir de descentralización importante, potencialmente, ¿no? Teóricamente, Sí. pero está pendiente el reglamento.
Y para nosotros es especialmente importante porque creemos que la descentralización y el desarrollo territorial equitativo que desde el SET siempre vemos como objetivo, como finalidad, la idea de desarrollo territorial equitativo y vemos a la descentralización bien hecha, gradual, responsable, como un mecanismo para avanzar en ese objetivo y como tal mecanismo tiene ajustes, tiene dimensiones, como tú decías, ¿cierto? Tiene complementos como el fortalecimiento de capacidades, etcétera. Pero el objetivo mayor es el desarrollo y vemos que dentro de los instrumentos que potencialmente podrían ser muy importantes para el desarrollo territorial equitativo está el ordenamiento territorial que vaya más allá de la planificación urbanística, que eso ya Mm. existe actualmente con sus bemoles, por cierto, pero digamos es algo que existe, en donde parece haber más déficit de implementación que legislativo. Digamos, hay un marco legislativo, reglamentario relativamente consolidado, se le han hecho reformas. Hace no mucho tiempo atrás hubo una reforma importante en materia de equidad de suelo, en materia ambiental, evaluación ambiental estratégica, etcétera, etcétera. Pero si uno se va más allá de los espacios urbanos, y a los espacios interurbanos o a los espacios derechamente rurales, es donde hay muchos problemas. Entonces quería preguntarte cómo ven el tema de los planes regionales de ordenamiento territorial, el reglamento y algo que se pudiera avanzar en el corto plazo. Sí, sabemos que es un tema que se ha demorado mucho y como pasa también con muchos ámbitos de la descentralización, también es bastante intersectorial. Entonces es un tema que se ha conversado en particular con el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, ya el CNDT. Esto nos pasa harto a nosotros en general, que nuestras políticas también conversan con otras políticas, ¿ya? Entonces nos interesa mucho que este tema converse con el CNDT, con la próxima política de desarrollo urbano, rural, que va a salir, ¿cierto? Y de hecho tenemos la próxima semana una reunión ahí con la Paola Girón donde probablemente salga este tema. Pero una de las cosas que se está trabajando hoy, que yo les puedo adelantar, es una caja de herramientas para los gobiernos regionales en los temas de PROT. ¿Ya? O sea, la idea sería hacer, digamos, como una suerte de coaching región a región para tener una mejor implementación, ¿ya? Así que, bueno, esperamos que eso funcione. Como te digo, la próxima semana vamos a tener más novedades al respecto, pero se está avanzando porque sabemos que es un tema de primera necesidad y pasa que en los territorios hay muchos instrumentos que necesitan conversar entre ellos. Entonces nos interesa mucho ordenar también eso. Bueno, ¿me escuchas, cierto? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. A ver, ya más que nada haciendo un repaso de todo lo que hemos visto y en el fondo de esta intersectorialidad que se da dentro del proceso mismo. Quería preguntarle acerca del rol de la SUBDERE y también sobre la coordinación en otros servicios, tanto con los gobiernos regionales y con las municipalidades mismas. ¿Cómo es que se da todo este funcionamiento? Y obviamente, eh, ¿de qué manera se busca mejorar quizás, o mejor dicho, dar pie a nuevos procesos? Complemento lo que dice Chait, Beatriz, con que la idea es que nos pudiera señalar, si que es posible, adelantar cómo se visualiza justamente la subdere incluso cambios en ese sentido, la institucionalidad de carácter central que Mm, impulse, o nacional, o de Chile, como se quiera llamar, digamos, que impulse la descentralización, ¿eh? Porque ha habido propuestas, digamos, de que esto pase hacia un ministerio, eh, como existen en otros países, ¿cierto? Ministerio de ministerio territorial o ministerio de desarrollo regional, etcétera, o bien fortalecer el rol de la subdere en materia de descentralización.
Mm, bien alguna instancia de carácter colaborativo, intersectorial, como algún consejo ministerial, etcétera, no sé. O sea, mm, cómo se vislumbra el rol desde el nivel nacional para impulsar la descentralización. mm. Sí, bueno, muy interesante pregunta, sobre todo porque la descentralización, en su definición, digamos, académica, en general siempre está asociada a reformas, ¿cierto? Reformas políticas, reformas administrativas, y por ende siempre está como muy de la mano con la modernización. ¿Ya? De hecho, en el Consejo de Modernización han salido varias propuestas que tienen que ver con descentralización. Eh, entonces, claro, cuando uno piensa en la modernización del Estado, en los cambios que tiene que tener el Estado, sobre todo a propósito de estas acomodaciones institucionales, la irrupción de los gobiernos, de los gobernadores regionales, obviamente que creemos que tiene que haber cambios y de hecho en la subdere han habido muchos cambios. Ya se eliminaron las provisiones, hay cosas que han desaparecido y probablemente en el futuro vayan modificándose ciertas cosas. De hecho, internamente se creó acá una comisión que analizaba el rol de la subdere. ¿Ya? Entonces yo creo que va a seguir siendo esto una cosa, digamos, de discusión. Yo creo que no se han tomado decisiones aún, pero yo creo que son conversaciones de futuro. Sin ir más lejos, el Consejo Asesor, además de las medidas que propone, ellos proponen 32 medidas con 13 objetivos. eh, Además de estas 32 medidas, ellos tienen todo un apartado que es respecto a ciertas garantías para la descentralización y dentro de las garantías para la descentralización, en el fondo se habla de una nueva institucionalidad, ¿ya? Y esta nueva institucionalidad, por ejemplo, tiene que ver con tener un consejo permanente de descentralización, ¿ya? Tener, digamos, bueno, lo que ya les decía, analizar el rol de la subdere, ¿ya? Modernizar la subdere. Ellos lo dicen con otras palabras, pero en el fondo lo que quiere decir es eso, o sea, es repensar, reformular la subdere, ¿ya? Y eso en el fondo son problemas de futuro, pero del futuro inmediato, porque mientras más autonomía se les dé a los gobiernos regionales, bueno, yo creo que va a afectar, ¿cierto?, a la labor de la subdere. Y ahí, tal como tú dices, Esteban, son decisiones que tendrán que tomar las autoridades, ¿cierto?, del futuro respecto a si quieren fortalecer ciertos roles, quieren diferenciar ciertos roles o quieren disminuir derechamente algunos roles que hoy tiene la subdere. ¿Ya? Entonces, como te digo, yo diría que es algo que se está discutiendo actualmente, sobre lo cual no se han tomado decisiones, pero ya el Consejo Asesor nos adelanta una discusión al respecto. Muchas gracias, Beatriz. Ahora yo, a mi juicio, esto es mi opinión, digamos, la capacidad de fortalecer la autoridad regional, la autoridad regional en el sentido amplio, ¿no? Los gobiernos regionales, la autoridad regional, no pasa solamente por la autonomía, sino que pasa también, como tú decías antes, por la capacidad de influir en la toma de decisiones de carácter global, digamos, lo que se llama el gobierno compartido, el share rule. Y en ese Ujú. sentido, tú mencionabas la Constitución, que es un tema interesante, sería bueno que lo reiteráramos, porque no había salido en las entrevistas anteriores. La Constitución de estos gabinetes integrados, fue Sí, la palabra que usaste tú, ¿cierto? Con sectoriales, digamos, ¿no? Con algunos ministerios, con algunas ministras o ministros de ciertos sectores y los gobernadores o las gobernadoras regionales, no sé si eran todas o todos o era sí. bilateral o parcial, bueno, eso sería bueno clarificarlo. Y mi pregunta ahí sería, porque eso es algo que pudiera eventualmente, bueno, depende de la estructura, pero pudiera eventualmente ser un compromiso de corto plazo. ¿Hay la capacidad de institucionalizar eso en el corto plazo? Sí. Mira, yo creo que esa es una de las reformas administrativas que es posible lograr en el corto plazo. Ahora, tú sabes que estos temas, por supuesto, están sujetos, lo decía, me parece, Egon, en la primera entrevista que hicieron, que los temas de descentralización están siempre sujetos a la contingencia, ¿ya? Lamentablemente. Y,
Y nos pasa que, claro, que hay cosas que vamos a priorizar en la política y que esperamos que se cumplan, ¿cierto? Pero yo creo que va a depender obviamente de las prioridades, qué sé yo. Pero ese tipo de cosas yo creo que demuestran de que es evidente que hay una voluntad política, que dependen de una voluntad política, ¿ya? Porque son formalizar instancias que ya se han realizado, pero de manera voluntaria. ¿Ya? Y eso tiene que ver con el nivel nacional. Los gabinetes integrados son unas instancias del nivel nacional, pero también han habido otras instancias de coordinación en el nivel regional que han sido pura voluntad nomás. ¿Ya? Entonces creemos que sería bueno formalizarla porque es la única manera de asegurar que hay una coordinación, o si no, siempre va a ser algo voluntarista. Muchas gracias, no podría estar más de acuerdo. Y para ir terminando, Said tiene una última pregunta, después hacemos un cierre. Súper. Ya, gracias, Esteban. Bueno, sí, ya para ir cerrando. Dentro de, más allá de la contingencia que pudiera haber, y acorde a su criterio, obviamente, ¿cuáles serían los tres temas prioritarios del gobierno en materia de descentralización para el año 2025? Muy buena pregunta. Em, A ver, a propósito de la política, que como ya les decía, mira a largo plazo, mira al año 2034, y eso es muy raro hacerlo en un gobierno, ¿cierto? Porque en general los gobiernos están respondiendo al corto plazo. Y aquí estamos pensando en algo con una mirada, con un horizonte un poco más largo, ¿cierto? Entonces un ejercicio como bien eh, contracultura dentro del gobierno, pero nos ha servido justamente para pensar cuáles queremos que sean los legados de este gobierno en materia de descentralización. Eh, hay algo que a mí me parece que es clarísimo y que la ministra Toá incluso lo ha repetido. Esteban lo mencionó ahí a la rápida, no alcanzamos a profundizar mucho, pero el tema de transferencia de competencias es un proceso burocrático, administrativo, largo, tedioso y que lamentablemente ha sido poco significativo para las regiones. Entonces, nosotros creemos que uno de los grandes legados de este gobierno debiera ser transferir servicios, al menos transferir un servicio, ¿ya? Eh, esta discusión se ha dado por años. La comisión asesora de Bachelet del año 2014 proponía cierto un itinerario, ir avanzando con algunos servicios, luego con otros, qué sé yo. Bueno, nosotros creemos que al menos tenemos que dejar un servicio transferido en este gobierno, ¿ya? Independiente de cómo se vaya a hacer después, porque se puede transferir un servicio, digamos, buscando alguna alternativa administrativa y presentar paralelamente un proyecto de ley que permita la transferencia de servicios. O sea, hay que buscar la manera de dejar un proceso instalado, pero poder transferir al menos un servicio por la vía administrativa en esta administración. Otra de las cosas tiene que ver justamente con lo que ya hemos hablado harto, que tiene que ver con la gobernanza multinivel. Nosotros creemos que eso es algo de fácil despacho y que puede ser una bandera temprana, ¿cierto? Y que efectivamente se requiere, ¿ya? Y que efectivamente la gente lo requiere, ¿ya? Y eso es muy importante también para nosotros. Eh, yo te diría que esas son como las dos grandes cosas, pero también el tema de las gobernanzas de las áreas metropolitanas que todavía se conoce poco, ¿ya? Yo creo que a propósito también de la pedagogía en este tema, en estos temas de descentralización, yo diría que la ciudadanía en general no sabe que ya hay constituida o que se están constituyendo áreas metropolitanas, ¿cierto? Alto Hospicio Iquique, y hay varias más, hay unas que también están en proceso. Eh,
Entonces creemos que hay que darle más difusión, hay que fortalecer las competencias, porque cuando se crea un área metropolitana hay 5 competencias que vienen asociadas a la creación de esta área metropolitana, pero creemos que a lo mejor hay que incluir otras competencias, que esas competencias se pueden solicitar, pero creemos que a lo mejor por defecto deberían ya ir integradas otras competencias en la creación de un área metropolitana, por ejemplo. Entonces, yo te diría que nuestras grandes batallas, porque hay que elegir las batallas, por supuesto, van a ser esas, van a ser esas. Muchas gracias, Beatriz. Quedó ahí como parte de la conversación el tema rural. ¿Ah? Yo te planteaba el tema de los planes regionales de ordenamiento territorial y aprovechamos de compartir también que hace un mes atrás aproximadamente, ¿cierto? Chait Catalán precisamente publicó un importante informe en asuntos públicos en materia de la Política Nacional de Desarrollo Rural y sus Mm, desafíos, digamos, no solo de la política, sino que el desafío de los espacios rurales. Así que ojalá también eso no se... Si bien el 80% de la población está viviendo en ciudades hoy en día en Chile, digamos, por otro lado, el grueso del territorio nacional es de espacios rurales. sí. Y aquí ocurren muchas cosas en materia de áreas silvestres, en materia industrial. También hay un importante porcentaje de la población que vive ahí y hay espacios muy rezagados en la ruralidad. Mm. Eh, entonces, ojalá también se tenga a la vista. Quisiéramos agradecerte. Te damos un espacio si quieres dar algún comentario final en torno a la Política Nacional de Descentralización, felicitarlos por lo que se está desarrollando y agradecerles desde el Centro de Estudios de Desarrollo por esta conversación, por esta entrevista. Ha sido muy enriquecedora para nosotros y esperamos también que sea justamente un aporte a la formación ciudadana que estamos haciendo desde el CED hace décadas interesados y preocupados por los temas de descentralización y de desarrollo territorial equitativo. No sé, Beatriz, si quieres dar algunas palabras finales. Ujú. Mira, yo creo que como mensaje final, comentar que para nosotros ha sido muy importante entender e intencionar que este es un proceso que tiene que ser dialogado. Por eso nosotros hemos querido hacer un proceso participativo, constituir un consejo asesor también con especialistas, porque creemos que los temas de descentralización que han quedado un poquito relegados, ¿cierto?, por la contingencia, tienen que ver justamente con el desarrollo del país, pero no cualquier desarrollo, un desarrollo con bienestar. Por eso nosotros hemos acuñado en este proceso la frase descentralización para el bienestar. ¿Ya? Nosotros creemos que la descentralización, por mucho que sea mayormente reformas políticas, reformas administrativas, le tiene que llegar a la gente, o si no, no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, creemos que hay que retomar ciertos temas, hay que reimpulsar ciertos temas para que le cambien la vida a las personas y para que no hayan tantas diferencias a nivel país, ¿cierto? Tú hablabas, por ejemplo, de la retención de capital humano. ¿Ya? Eso es algo que sigue apareciendo mucho en el discurso de la gente, porque la gente se da cuenta que no hay especialistas o que los especialistas se van, ¿cierto? Lo que nos pasa a nosotros también, mucho lo hemos vivido en carne propia, me incluyo. Entonces necesitamos apuntar a eso, a cómo hacemos, digamos, que esto le llegue a la gente y que un concepto que puede ser como tan lejano como la descentralización, en realidad la gente lo entiende. Y en realidad la gente sabe que es necesario descentralizar para mejorar su calidad de vida. Entonces yo creo que una política nacional que no apunte a eso no va a ser buena, ¿cierto? Tiene que estar pensada para mejorarle la vida a las personas. Así que ese es nuestro objetivo principal. Muchas gracias, Beatriz, Beatriz Vega Elizondo, encargada de la política de descentralización de Chile en la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Muchas gracias por esta entrevista. Quedamos muy atentos entonces para el 8 de enero, la 8 de entrega enero. del informe del Consejo Asesor. ¿Eso va a estar disponible online también el 8 de Va a enero? estar disponible online, sí. Ya. Y dentro de enero, la entrega del informe del proceso participativo. Así es.
www Hablemos de descentralización.cl. descentralización.cl y luego en marzo estaría el borrador de la Exacto, política y sí, esperamos en abril contar con la política, ¿va? Estamos así es, ahí, ya, así quedamos muy es. atentos desde el SED a todo el proceso y vamos a continuar entonces apoyando el proceso y analizándolo desde nuestras capacidades como Centro de Estudios de Desarrollo y desde nuestro aporte. ¿Ah? Muchas gracias. Feliz año para ambos. Muchas gracias, Chair, muchas gracias, Javiera, también, que nos ha estado acompañando en esta entrevista y quedamos a tu plena disposición, Beatriz. Muchas gracias a ti. Igualmente, muchas gracias. Muchas gracias.